en el bloque anterior que para entrar en el reino de los cielos debíamos nacer del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Tito 3:5 dice: Él nos salvó, nos dio la vida eterna. Tenemos vida eterna y tenemos entrada al reino de Dios, dice, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos una oración de entrega a Jesús y de recibirle, le invitamos a que entre en nuestro corazón Él y su Espíritu Santo, previo arrepentimiento de nuestros pecados, entonces sucede que nacemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y somos hechos hijos de Dios. Y a todos los que lo recibieron, a esos les da el derecho de ser hijos de Dios. En Tito 3:6 dice: Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, de esa manera nacemos del Espíritu Santo y podemos estar seguros que entraremos en el reino de Dios, que estamos en el reino de Dios ya, aún estando vivos. No hay que esperar que el reino de Dios venga a la tierra o morir para entrar al reino de Dios, sino que aquellos que hemos entrado en el reino de Dios, que estamos en el reino de Dios, por eso Jesús le decía a sus discípulos: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, porque se acercaba a través de ellos. Y al contar ellos las buenas noticias, y las personas que creían en el Evangelio y entregaban la vida a Jesús, eran trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino de Dios, uno tiene que hacer una oración de entrega, arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo. Al hacer eso, ya entramos nosotros en el reino de Dios y nos transformamos en puertas del cielo, que al predicar el Evangelio, otra persona puede creer y puede entrar al reino de Dios si hace lo mismo, si le guiamos a que reciba a Cristo como Salvador, si le guiamos a que acepte el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y lo reciba en su vida, acepte el regalo de la vida eterna. Entonces, de esa manera nacemos del Espíritu Santo y podemos estar seguros que entramos en el reino de Dios y que cuando muramos vamos a ir a ese reino, es decir, al cielo eterno. Qué lindo son estas cosas de Dios, ¿no? Es lo más importante de todo, porque cuando muere alguien, yo siempre me pregunto, es probable que nadie le haya predicado, por eso predicamos por radio, predicamos en la iglesia, enseñamos en la iglesia, tratamos de poner en internet, usted busque mi página, Gustavo Adolfo Isberg Perlender, y tengo otra página que es Gustavo Isberg Perlender 2, pues no un número 2, sino 2 palitos, Gustavo Isberg Perlender 2, y ahí me envía una solicitud de amistad y ahí va a recibir mensajes y bueno, todo lo que Dios me está dando en este mismo momento, yo lo comparto. También tenemos un sitio web, tenemos varios, pero le voy a dar el www.diosparatodos.com, www.diosparatodos.com. Ahí usted puede entrar y tiene enseñanzas sobre la salvación, sobre el Espíritu Santo, sobre el matrimonio, sobre todas las cosas que usted puede imaginarse del cristianismo, basadas exclusivamente en la palabra de Dios. No hay nada que figure allí que no esté avalado por las Sagradas Escrituras. Entonces también usted puede entrar en la página de la Iglesia Cristo Rey Miramar. Ahí usted puede tener las noticias de la iglesia
¿Dónde estamos los domingos a las 6 de la tarde? Los miércoles estamos a las 7 de la tarde, y eso es muy, muy, muy lindo porque uno puede traer preguntas, puede dialogar, es algo, una reunión abierta en la cual usted puede preguntar cualquier cosa sobre cualquier tema, ya sea del sexo, ya sea de algún pecado o algún consejo, o sobre el divorcio o sobre lo que sea. Usted puede traer sus preguntas y allí se las respondemos. Entonces, imagínense, son 47 años o 46 años de estudiar la palabra de Dios, y tengo títulos teológicos, muchos títulos teológicos, demasiados títulos teológicos, y tengo 3 de Estados Unidos, de diplomado en teología, de licenciado en teología y de doctor en teología, que es lo más importante que uno puede tener en el mundo. Son pocos los doctores en teología que hay. Entonces he dedicado mi vida a eso, y si bien estoy seguro que no sé todas las cosas, pero orando el Espíritu Santo me revela y le puedo aconsejar, como también hay unos cuantos allí que le pueden aconsejar sobre las cosas de Dios. Es una familia, usted no tiene que comprometerse para nada, no hay exámenes, tampoco lo vamos a afiliar a ninguna iglesia. Es un grupo que nos reunimos allí en la Iglesia Cristo Rey, pero no tiene que hacer transferencia de papeles o nada por el estilo. Es ir, escuchar y volver a su casa. Pero le aseguro que hay revelación, hay milagros, hay cambios del Espíritu Santo que hace en las personas, las transforma. Hay vicios que son, personas que tienen vicios son sanadas, personas que tienen problemas de columna, cáncer y muchas otras cosas son sanadas, y va a haber milagros, porque donde está Jesús hay milagros. Así que lo invitamos. Los viernes también tenemos a las 8 de la noche la reunión de oración, y ya le digo, domingo a las 6 de la tarde y miércoles a las 7 de la tarde. Estamos enfrente del Cine Atlántico, en la calle 9 de julio 1563. Hay un pasaje de la palabra de Dios muy lindo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarlo. Ya es algo extraordinario tener la salvación, la vida eterna, borrados los pecados, no tener más conciencia de pecado, tener la sangre de Jesús que limpia de todo pecado, porque la sangre derramada de Jesús está allá en el cielo, y dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la sangre de Jesús derramada cubre los pecados que usted pueda hacer después de haberse entregado a Jesús y de haber recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja dentro suyo, y ya va a ver como su mente, que antes le gustaba pecados o cosas, o tenía un mal carácter o muchas otras cosas que no se me ocurre ahora decir, usted va a ver que va a cambiar para bien. Va a tener amor al prójimo, va a tener los deseos de Dios, se va a hacer cada vez más, va a pensar como pensaba Jesús, y va a ver que eso es realmente un milagro, y se va a dar cuenta, porque se va a encontrar amando a personas que no amaba, digamos así, haciendo el bien a personas que antes no le importaba nada. La gente es egoísta, solamente vive para sí mismo, pero también se va a encontrar con que hay un Dios verdadero que desea prosperarlo. Amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jesús puede proveerle un medio de transporte. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará. Entonces uno empieza a tomar, al tener el Espíritu Santo que escribió la Biblia, empieza a tener fe y empieza a tomar las palabras de Dios en serio. Entonces Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y entonces comienza uno a pedirle a Dios y Dios lo comienza a prosperar, porque aparte, como uno tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados y ahora tiene a Jesús, vive en bendición. Y vivir en bendición es vivir en primavera, donde las cosas van floreciendo y no se van decreciendo. Tiene la protección de ángeles y tiene la protección de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, y usted puede dialogar con ellos y de a poquito va a ir captando su voz. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades? Jesús puede suplirlas todas. ¿No tiene trabajo? Ore a Jesús. Pídale. ¿Se lleva mal con el jefe? Ore por él. ¿Sus hijos se fueron y están en las drogas? Ore por ellos. ¿No le anda bien el trabajo? Ore por bendición. Bendiga su trabajo. Vaya ahí al local que tiene, o a la panadería, o lo que sea, y diga: Señor, te pido que bendigas mi trabajo, y Dios va a empezar a bendecir. Después sea generoso, ayude a las personas, apoye la obra de Dios, compre Biblias, regale Biblias. Entonces Dios dice: dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. El que da, recibe. Y más bienaventurado es dar que recibir. Dice el Salmo 92: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios. Y dice que florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová nuestra fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hay promesas también para su vejez. Hay personas que tienen problemas, pensando en que ya se pueden morir o cosas por el estilo, pero dice la palabra de Dios en el Salmo 92, 14, estarán vigorosos y verdes en medio de la vejez. Dice Jesús, dice la palabra de Dios: hasta las canas yo los sostendré. Y de David dice que murió en buena vejez, lleno de días, y murió en paz. Lo mismo Abraham, lo mismo Isaac, lo mismo Jacob, personas que murieron en buena vejez, hombres de Dios, que Dios los cuidó. Después hubo otros que murieron como mártires, que a la recompensa que recibieron por haber seguido a Jesús y por haber predicado el Evangelio, agregaron, digamos así, más galardón agregó de Dios al morir como mártires, como Pedro, que murió cabeza abajo en una cruz. Pero fue un momento nomás. Inmediatamente después de morir, fue la gloria de Dios, y bueno, debe estar sentado muy cerca de Dios allí. Hace cientos de años que eso sucedió, por lo menos 2000 años que Pedro, Juan están en la gloria con Jesús. Ojalá que dentro de 100 años usted esté en la gloria con Jesús. Por eso estoy predicándole, para que se haga un verdadero cristiano, y no un cristiano que va a la iglesia y cumple o hace ritos y nada más, pero que no habla con Dios, que no lee la Biblia y no predica el Evangelio. Cada cristiano debe predicar
la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los justos fructificarán en la vejez y estarán vigorosos y verdes. Así que hay promesas de cuidado de Dios para usted y para mí. Debemos ser testimonios vivos. Nuestras vidas muestran al mundo que el Señor es fiel y justo con sus promesas. Él es nuestra base, Él es nuestra roca, no hay injusticia en Él, y nuestras vidas deben exhibir esa bondad a un mundo perdido, desubicado, que no sabe el camino al cielo, que no sabe a dónde va. No hay cosa más terrible que no saber a dónde uno va, no saber que uno cuando muera a dónde va, porque toda persona sabe que va a morir, tarde o temprano va a morir, puede tener un accidente, puede tener una enfermedad. Personas mueren a los 14 años, a los 12, a los 20, otros a los 80, otros, pero todos, en algún momento vamos a morir. Y Jesús dijo, el que no naciere del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso les recuerdo lo que predicamos en el bloque anterior. Hay que arrepentirse de todos sus pecados, hay que creer que Cristo en la cruz murió como sustituto suyo, llevando su condenación, y en tercer lugar tiene que recibir a Cristo y al Espíritu Santo mediante una oración. Tiene que decirle, Señor, te pido que entres en mi vida, te recibo como mi Salvador y mi Señor, y abro mi corazón para que tú entres. Y ahí el Espíritu Santo se va a unir a su Espíritu, y entonces va a ser realmente usted un hijo de Dios. Y ya va a pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos, estando vivo. No tiene que esperar a morir para ir al cielo, para entrar en el reino de Dios. Para ir al cielo sí, pero para entrar en el reino de Dios, usted puede ser un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra y ser una puerta del cielo al predicarle el Evangelio a todas las personas. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Eso es algo tremendo. Será condenado, pero el que creyere será salvo. Quizás dependa de usted ahora, toda su familia, por lo cual le aconsejo que escriba en un papel o en un cuaderno el nombre de aquellas personas que están mal, que no creen en Dios, que no le siguen a Dios. Inclusive pueden ser muy religiosas las personas, pero no dar frutos de haber nacido de nuevo. Una persona puede ser mala e ir a la iglesia todos los días, pero si ha entregado la vida a Jesús, ya el Espíritu Santo la va transformando. Indefectiblemente se nota un cambio en esa persona. Entonces, uno tiene que confiar en el Señor para la salvación, para la vida eterna y para la provisión, porque dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ha llegado usted al punto donde simplemente confía en Dios? Confíe en Él. No tiene nada que perder. Él está cerca suyo para ayudarlo, está dentro suyo si usted lo ha recibido, está a su lado para abrir un camino donde no lo hay. Él es su proveedor, Él lo ama, Él entra en usted y entra en su casa y va a multiplicar el alimento. Él sabe cómo usted puede hacer para pagar las cuentas, para pagar los impuestos. Sí, Dios se mete en eso, usted ore. Quiero pagar los impuestos, quiero pagar las cuentas, necesito todo eso. Y la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Basta que te le pida a Dios
y va a ver cómo es conveniente, cómo Dios va a hacer milagros y va a darse cuenta que existe. Porque cuando ore y pase algo, y cuando no ore y no pase nada, y cuando ore y pase algo, entonces se va a dar cuenta que Dios es real. Entonces, Él conoce sus necesidades antes de que usted le pida por esas necesidades. Dice Mateo 6:8, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se las pidan. Así que tenga en cuenta eso, Dios sabe todas las cosas y sabe que usted tiene necesidad y sabe mucho más antes que usted se la pida. Quizás tenga una necesidad que ni se imagina o la va a tener dentro de poco. Dios ya la sabe. Así que confíe en Él, ore a Él, hable con Él y Dios le va a bendecir. Le mando un fuerte abrazo. Recuerde que en New, ese negocio que está enfrente al Automóvil Club Argentino, puede comprar mi libro El Espíritu Santo y su poder para el tiempo final. Allí le van a dar las fotocopias, creo que sale 110, 120 pesos, y ahí va a tener profecías para el futuro, va a saber sobre la salvación, sobre cómo recibir el Espíritu Santo y cómo manejarse con los dones del Espíritu Santo y muchas otras cosas más. Recuerda también www.diosparatodos.com, entre allí y ahí tiene mucho material. Le mando un abrazo, que el Señor le bendiga mucho.